El Servicio Nacional de la Discapacidad y la Organización Internacional del Trabajo presentan el ciclo de conversaciones Aprendiendo a Incluir. Hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Muy buen día a todos y a todas. Sean ustedes muy bienvenidos a este ciclo de conversaciones que sostenemos con mujeres y hombres líderes, inspiradores, que trabajan a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en Chile, en América Latina y en el mundo. Este ciclo de conversaciones forma parte de una cooperación técnica entre la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile, SENADIS, y busca presentar ante ustedes experiencias, reflexiones y debates acerca de cómo avanzar con más fuerza en la inclusión de personas con discapacidad y asegurarnos que en todas partes del mundo nadie quede atrás. Hoy tenemos la oportunidad de contar con Olga de Ríos, miembro de una organización líder y muy interesante y que tiene una valiosa trayectoria en procesos de inclusión y de participación de personas con discapacidad en procesos que han permitido generar cambios en las condiciones de bienestar de las personas. Plena Inclusión, a través de Olga, ha aceptado generosamente la invitación a participar de esta conversación, a comentarnos de su experiencia y a ponernos un debate más que relevante y sobre todo vigente en el momento actual. Olga es de España, recién hace 2 días que salió del confinamiento y la vemos hoy día también con mucho entusiasmo de que ha retomado presencialmente las tareas que virtualmente ha venido realizando por todo este tiempo. Olga es responsable de accesibilidad en Plena Inclusión y ella es licenciada en periodismo y con especialización en medios audiovisuales, es máster en accesibilidad para la Smart City Web Development Bootcamp sobre Ruby on Rails. Y ha coordinado los temas de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión, ha sido formada por personas expertas en cada federación. Y también muy interesante que nos comente qué es Plena Inclusión, la trayectoria de Olga y sobre todo para que podamos abrir este debate de uno de los programas más relevantes que hemos conocido en nuestra trayectoria de indagación acerca de buenas prácticas, acerca de la participación plena de las personas con discapacidad. Olga, muchas gracias por aceptar esta invitación. A través de ti, gracias a Plena Inclusión, eres muy bienvenida y estamos disponibles a escucharte atentamente. Buenas tardes desde España y sobre todo muchísimas gracias a la OIT y a SENADIS por esta oportunidad de poder difundir nuestro trabajo y hacer más incidencia. Pues empiezo por Plena Inclusión. Plena Inclusión es una organización a nivel estatal que trabaja desde hace más de 50 años por defender y proteger los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en España. Tiene, además, es una red de entidades, es muy grande, dado que hay una federación de Plena Inclusión en cada una de las regiones, de las 17 regiones españolas, más las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y 3 entidades estatales, que en su conjunto sumarían unas 935 entidades. Ya os digo, un trabajo en red y una entidad con mucha trayectoria, con muchos años, que desde luego también lo interesante es que fueron las familias de las personas con discapacidad intelectual o las del desarrollo hace más de 50 años las que crearon todo este tejido que ha ido evidentemente evolucionando. Una trayectoria de incidencia. Y estas organizaciones que están conectadas, organizadas y entendemos que hacen también, producto de tanta experiencia, 50 años, logran ejercer incidencia en las comunidades autónomas, en sus gobiernos locales. Cuéntanos un poco cómo trabajan estas organizaciones a nivel descentralizado en España. Claro, desde luego, cada una de las entidades de Plena Inclusión pertenece a su federación y se generan grupos de trabajo, comisiones en las que participan evidentemente personas con discapacidad intelectual, familiares, voluntariado y profesionales.
muchas veces se crean grupos de trabajo temáticos para abordar ciertos aspectos y poder hacer aportaciones. Muy recientemente, por poner un ejemplo para que se entienda mejor esa labor de incidencia, el miércoles de la semana pasada el Senado aprueba a trámite la primera ley que será la futura ley de accesibilidad cognitiva de España, que viene a legislar o a promover que todo sea mucho más fácil de entender para las personas, cualquier persona en general, pero sobre todo quienes las necesitan son las personas con dificultades de comprensión, que pueden ser personas mayores con deterioro cognitivo o, en nuestro caso, personas con discapacidad intelectual. Pues en esta línea, evidentemente, las federaciones ya, cuando salió esa noticia, esa nota de prensa, muchas entidades, por ejemplo, Plena Inclusión Extremadura, enviaban una nota de prensa replicando e indicando que hacía falta también una legislación a nivel de la región para favorecer esa accesibilidad cognitiva. Y una de las cuestiones que nos parecen más interesantes a nosotros de aprender de esta experiencia de plena inclusión es precisamente fortalecer las capacidades de participación de las organizaciones que trabajan por y para la discapacidad y de las propias personas con discapacidad. Y ahí supimos de la experiencia que tienen ustedes en este proyecto que se llama Mi Voto Cuenta, y que es el resumen también de el resumen, ¿no? El corolario de una acción muy planificada e intencionada. Y nos gustaría mucho que nos comentaras en qué consiste el proyecto, cómo surgió, quiénes son los actores, qué aprendizajes lograron en ese proceso, cuánto tiempo toma, sobre qué era el voto, hacia dónde iba. Te comento que nosotros nos encontramos ahora pronto a un proceso de constituyente que va a ocurrir esto de acuerdo a los últimos calendarios en octubre. Y ha habido una reflexión también de las personas y organizaciones con discapacidad acerca de cómo pronunciarse en la Constitución, tanto de incluirse como también participar. Entonces nos parecía muy vigente este proyecto Mi Voto Cuenta y cómo surgió y qué nos podrías como recomendar. Pues nace sobre el año 2013-2014, es un proyecto que cambió un poco el objetivo porque hasta cierto punto logramos en 2018 el principal objetivo, que era garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en España, que en buena parte las personas que tenían una modificación de la capacidad jurídica, ojo, no son todas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, calculamos unas 100.000, también contando a personas mayores que también tenían algún tipo de tutela. No tenían en España garantizado el derecho al voto y nos parecía, y el propio Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se había pronunciado en diferentes ocasiones pues denunciando la situación que ocurría en España. Después de muchos años de trabajo en el que pues se hizo esta campaña en la cual evidentemente se ha fortalecido muchísimo por ese trabajo en red, cada una desde la Confederación se proponían materiales diseñando con personas con discapacidad familiares y las redes de trabajo en cada una de las federaciones que además replicaban. Se realizaban acciones, por ejemplo, de calle en cada una de las comunidades autónomas con carteles similares o adaptados. Se adaptaba incluso a lectura fácil, que es un método que hace más fácil de comprender los documentos, los mismos programas electorales o el manual de la mesa electoral para las personas encargadas se adaptaba a lectura fácil, ¿no? Se hicieron reuniones con un montón de partidos políticos e incluso encuentros en los que las propias personas con discapacidad les hacían preguntas. Se hizo una manifestación, se hicieron varias concentraciones de protesta reivindicando ese derecho al voto. Y muchísima de esta información la podéis ver, todo este histórico, en la web de mivotocuenta.es. El caso es que en 2018, por fin en España, se logra garantizar ese derecho legal. Y como anunciaba, de repente la campaña dio una vuelta. En realidad este objetivo también era secundario y era importante durante todos esos años. Pero entonces la prioridad, cuando se consiguió el derecho legal,
es conseguir la accesibilidad cognitiva del derecho al voto. ¿Qué es lo que pensamos de plena inclusión? Que los programas electorales son muy difíciles de entender, que la forma de votar es muy difícil de entender y que ese derecho al voto, aunque tú tengas el derecho legal a introducir la papeleta dentro de una urna, no estará garantizado hasta que no sea fácil de entender para todas y todos. En ese trabajo seguimos adaptando programas electorales, intentando hacer señalética para que los colegios electorales sean más fáciles de entender, contactando con las administraciones también para que el censo, en fin, para que todo el proceso sea lo más facilitado posible y realmente consigamos pues, ese derecho completo garantizado. ¿Tiene presencia en América Latina? ¿Tiene algunos vínculos, socios, alianzas, redes de cooperación? Sí, tenemos alianzas con varias entidades. Para empezar, bueno, por mencionar, somos miembros de Inclusion International, que es como la plena inclusión a nivel internacional, pero tenemos también acuerdos con diferentes entidades, por ejemplo, desde CONFE México, también con Argentina, con universidades, sí. O sea, es abierta totalmente a colaboración con entidades y organizaciones. Desafíos de la pandemia. Si bien observamos que avanzamos en materia de participación en varios países en América Latina y en el mundo, la pandemia nos trae la preocupación también de que estas plataformas de participación se disminuyan o se debiliten y que efectivamente aquello avanzado no sea tal, especialmente en materias de inclusión y de participación real en las decisiones de mejoras de las políticas públicas y las políticas sociales que hoy día tienen mucho valor para la sociedad en su conjunto, producto de los efectos que tiene la pandemia. Entonces, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta? Compartimos plenamente esa preocupación por la disminución de la participación, pero sí que estamos haciendo un gran esfuerzo por demostrar que durante esta situación tan difícil la participación tiene que continuar y adaptarse a entornos digitales. De hecho, para ponerte un ejemplo muy claro de algo que nos ha ocurrido, es que precisamente 2020 Plena Inclusión lo escogió como el año de la participación. Es decir, se habían organizado a partir de marzo un montón de eventos en los que personas con discapacidad intelectual, familiares, personas del entorno, porque también cada vez más estamos invitando a personas, a empresas, a organizaciones que a lo mejor no tienen tanto que ver con la discapacidad, pero también a que participen, y en todo eso se estaba lanzando un evento para crear el nuevo plan estratégico, ¿no? Los objetivos, las próximas acciones, los indicadores que queremos, las metas que nos queremos cumplir. ¿Qué pasa? Que con la situación de crisis de coronavirus tuvimos que frenar y adaptar, evidentemente, todo nuestro trabajo para responder a esa emergencia. Ahora, ya hemos vuelto a retomar ese trabajo porque se está adaptando a una forma de participación online. De hecho, cada vez más a través de herramientas como esta, ¿no? La entrevista o eventos, seminarios online. Plena Inclusión, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ha organizado durante la pandemia más de 20 seminarios online, evidentemente con participación y testimonio de familiares, de personas con discapacidad, para responder a esa demanda de información, para compartir experiencia. También hemos publicado una guía sobre cómo hacer reuniones online fáciles de entender para que cualquier entidad, empresa, pueda adaptar su documentación y su forma de participación y sea mucho más fácil de entender. Es decir, que han tomado como las adaptaciones del momento como para no bajar ninguna de las estrategias de participación, sino que ampliarlas. Creo que también nos ocurre que llegamos a más gente que a veces teníamos más dificultades de llegar a través de estos medios, lo que no reemplaza la profundidad del vínculo presencial, pero evitamos que se nos caigan los espacios de participación que tanto cuesta formular. Claro, es una oportunidad para aprender de esta dificultad de momento, incorporar aún más la tecnología y, desde luego, cuando podamos volver a hacer esa participación presencial, evidentemente continuará complementándose ahora con mucho más conocimiento de lo digital. Participación para una plena inclusión. Solo una forma de participación
Yo durante todo este tiempo siempre me he acordado de la cantidad de veces que nos referimos al hito del derecho al voto de las mujeres en muchísimos países, del derecho al voto, que incluso salen multitud de películas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el derecho al voto, me refiero de las personas negras. Sin embargo, el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual, a día de hoy, año 2020, todavía no está garantizado en multitud de países, ¿no? Todavía nos falta en España también mucho camino para que no solo sea un derecho legal, sino real, ¿no? Para conseguirlo. Entonces, esa es la primera reflexión, ¿no? No nos podemos permitir tardar más en garantizar derechos a estas alturas, ¿no? Y también lo que hablábamos, tener esa agilidad para adaptar, para pensar e incorporar esa participación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Para eso es fundamental desde el inicio, desde el diseño de los programas, desde la revisión de los mismos, pero en cada una de las etapas. Un ejemplo muy claro, que es precisamente lo que yo me dedico como responsable de accesibilidad, es que la accesibilidad es mucho más cara cuando la participación se hace a posteriori, ¿no? Cuando lo hacemos desde el diseño es mucho más efectiva, barata y sobre todo es muy coherente. Muchas gracias, Olga. Ha sido un gusto conocer el trabajo que hacen. Este es un tremendo desafío para nosotros, el aumentar todos los espacios y los niveles de participación que tenemos, pero tenemos muy buena disposición y mucho interés de las personas con discapacidad y sus organizaciones también de involucrarse con fuerza en todos los procesos que les afectan y que hacen también de que Chile sea un país accesible, inclusivo y de oportunidades y derechos a todas sus personas que viven aquí. Entonces, queremos mantener este contacto permanente, creemos que hay mucho que aprender de plena inclusión y de ti en particular, y te agradecemos tu gentileza y, bueno, seguiremos en contacto, no lo dudes, así que vamos a seguir insistiendo y tocando esa puerta con vuestra experiencia que nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Pues seguimos compartiendo, muchas gracias. Aprendiendo a incluir. La Organización Internacional del Trabajo, Servicio Nacional de la Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.